En el Día de las Madres recibí una tarjeta y mi hija me obligó a leerla en voz alta. Roses are red, violets are blue. You're a heavy burden. No one wants you here. Todos se rieron de mí. Me llamo Grace. Tengo 74 años y esa fue la peor humillación de mi vida. Era domingo por la mañana. El sol entraba a raudales por las ventanas del salón cuando llegué a casa de mi hija Daniele para celebrar mi día. Llevaba puesto mi vestido verde favorito, el que siempre me hacía sentir elegante. Había traído flores frescas y dulces para mis nietos. Abuela Grace. Gritó el más pequeño corriendo hacia mí. Sus abrazos llenaron mi corazón de alegría. Por un momento todo parecía perfecto. Michael, mi yerno, apenas me saludó con un seco movimiento de cabeza. Daniele salió de la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá, qué bueno que viniste. Tenemos una sorpresa especial para ti. Me senté en el sofá, rodeada de mi familia. Los nietos se acomodaron a mis pies, llenos de expectativa. Daniele sacó una tarjeta rosa de su bolso y me la entregó. Es de parte de todos, mamá. Léela en voz alta para que todos escuchen. Mis manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. La tarjeta tenía dibujitos de flores que habían hecho los niños. Qué lindo, pensé. Empecé a leer con voz clara y emocionada. Roses are red, violets are. Mi voz se quebró. Las siguientes palabras me golpearon como puñetazos. You're a heavy burden. No one wants you here. Your time has passed. It's time for you to go. Firmado, tu familia que ya no te soporta más. El silencio duró 3 segundos eternos. Luego Michael empezó a reírse, una risa cruel y burlona. Daniele se tapó la boca, pero yo veía que también se reía. Hasta los niños, sin entender del todo, comenzaron a reírse porque los adultos lo hacían. ¿Viste tu cara, mamá? Dijo Daniele entre carcajadas. Deberías haberte visto, Michael. ¿Sacaste foto? Mi corazón se hizo añicos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. La tarjeta cayó de mis manos temblorosas al suelo. Es solo una broma, mamá, siguió Daniele. No te lo tomes tan en serio. Siempre has sido tan dramática. Michael se acercó y recogió la tarjeta del piso. Sí, Grace, solo estábamos jugando. Pero, ¿sabes? Hizo una pausa incómoda, últimamente has estado un poco demasiado presente. Tal vez deberías considerar otras opciones. ¿Otras opciones? Pregunté con la voz rota. Pues sí, ya sabes, dijo Daniele sentándose frente a mí. Hay residencias para la tercera edad muy buenas para gente de tu edad. Lugares donde estarías con gente como tú. Estarías más cómoda. La palabra residencia resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mis propios hijos querían deshacerse de mí como si fuera un trasto viejo. Pero, mi voz era apenas un susurro, pensé que venía a celebrar el Día de las Madres con ustedes. Y lo está celebrando, mamá, interrumpió Michael en tono condescendiente. Solo es hora de ser realistas. Ya no eres joven. Necesitas cuidados especiales y nosotros tenemos nuestras propias vidas. Los nietos me miraban confundidos. El mayor, de apenas 8 años, se acercó y tomó mi mano. Abuela, ¿por qué lloras? Antes de que pudiera contestar, Daniele lo apartó. Ven aquí, hijo. La abuela está bien. Solo está siendo sentimental. Me quedé allí sentada sintiéndome más sola que nunca en mi vida. El día que debía celebrar mi maternidad, mi propia hija me había humillado públicamente, convirtiéndome en la broma cruel de la familia. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. Yo, creo que mejor me voy. Está bien, mamá, Daniele ni siquiera se levantó para despedirme. Te llamamos después. Caminé hacia la puerta con lo poco que me quedaba de dignidad,
pero por dentro mi mundo se había derrumbado por completo. Esa noche, en mi casa vacía, lloré hasta que no quedaron lágrimas. Pero algo había cambiado en mí. La humillación había despertado algo que llevaba años dormido. Era hora de que mi familia conociera a la verdadera Grace. Al día siguiente los bloqueé a todos. Pero primero necesitaba recordar cómo había llegado a ese momento tan doloroso. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde amamanté a Daniele hacía 45 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. Todo empezó cuando yo tenía 29 años. El padre de Daniele nos abandonó cuando ella tenía solo 3. Una mañana simplemente ya no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina: no puedo con esta vida. Lo siento. Ni siquiera se despidió de su hija. Recuerdo esa noche abrazando a Daniele mientras lloraba preguntando por su papá. Papá tuvo que irse muy lejos, mi amor, le susurré, prometiéndome que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil durante 15 años. Mis manos se llenaron de callos cosiendo uniformes hasta altas horas de la noche. Cada centavo extra lo ahorré para la educación de Daniele. Cuando tenía 17 años y quiso estudiar enfermería, vendí las joyas de mi madre. Era lo único valioso que tenía. Pero vi los ojos brillantes de mi hija hablando de su sueño y no dudé un segundo. «Mami, ¿estás segura?», me preguntó ese día. «Completamente segura, mi amor. Tu educación es lo más importante». Durante sus 5 años de universidad limpié oficinas los fines de semana. Llegaba a casa con la espalda destrozada. Pero cuando veía a Daniele estudiando en la mesa del comedor, todo valía la pena. El día de su graduación lloré de orgullo. «Lo logramos, mami», me dijo abrazándome fuerte. «Esto no habría sido posible sin ti». Después conoció a Mako. Al principio me cayó bien. Era educado, trabajador y parecía quererla de verdad. Cuando se casaron, pagué la mitad de la boda. Fueron $12,000 que había ahorrado durante años. Pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. «Mamá, es demasiado», protestó Daniele cuando le entregué el cheque. «Tonterías», dije sonriendo. «Es el día más importante de tu vida. Te lo mereces». Cuando compraron su primera casa, les di el enganche, $25,000. Era todo lo que tenía ahorrado, pero verlos felices en su nuevo hogar me llenó de satisfacción. Luego llegaron los nietos. 2 hermosos pequeños que se convirtieron en la luz de mi vida. Cuando Daniele volvió al trabajo después de la licencia de maternidad, me convertí en su niñera gratuita. Todos los días durante 3 años caminaba 6 cuadras hasta su casa a las 6 de la mañana. Les preparaba el desayuno, los vestía, los llevaba al parque, les daba de comer, los bañaba y les leía cuentos. Cuando Daniele llegaba del trabajo, la casa estaba limpia y los niños felices. «No sé qué haríamos sin ti, mamá», me decía en esos días. «Eres un ángel». Pero poco a poco algo cambió. Los «gracias» fueron cada vez menos. Mis opiniones sobre los niños empezaron a considerarse intromisión. Cuando sugerí que el menor necesitaba ver al pediatra por una tos persistente, Mako me dijo: «Grace, ¿acaso somos nosotros los padres?». La primera vez que me hablaron así me quedé callada. Pensé que tal vez había sido demasiado entrometida. Luego empezaron los comentarios sutiles. «Mamá, ya no tienes la misma energía para cuidar a los niños». «Grace, creo que otra vez confundiste las vitaminas de los niños. Tal vez deberías descansar más en casa». Pero yo seguía yendo todos los días. Seguía ayudando. Seguía dando todo de mí. Hace 2 años, cuando Mako perdió el trabajo, empecé a darles $500 al mes para que no perdieran la casa. «Es temporal», decían. «Solo hasta que Michael encuentre algo mejor». Michael encontró trabajo 6 meses después,
pero nunca me dijeron que dejara de enviar el dinero. Simplemente seguían recibiéndolo como si les correspondiera por derecho. Cuando los niños necesitaron computadoras nuevas para la escuela, pagué $2.000 sin que me lo pidieran. Cuando se les descompuso el auto a Daniele, les di $4.000 para la reparación. Cuando quisieron remodelar la cocina, aporté $8.000. Poco a poco me convertí en la proveedora silenciosa, la que siempre estaba ahí para resolver sus problemas económicos, pero que ya no era invitada a las decisiones importantes de la familia. Hace un año Daniele organizó una cena familiar para el cumpleaños de Mako. Me enteré por casualidad cuando uno de mis nietos mencionó la fiesta sorpresa. ¿Por qué no me invitaron? Le pregunté a Daniele por teléfono. Ay, mamá, fue algo muy pequeño, solo nosotros 4. Pensamos que te ibas a aburrir. Pero vi las fotos en redes sociales. Había 20 personas, los parientes de Mako, a los que yo conocía bien. Todos habían sido invitados menos yo. Esa noche lloré en silencio. Pero me dije que debía haber sido un descuido. Los descuidos se volvieron rutina. Se olvidaron de llamarme en mi cumpleaños. Cancelaban nuestras citas para comer. Cuando aparecía sin avisar siempre parecían molestos por la interrupción. Pero la gota que derramó el vaso fue hace 3 meses. Estaba en su casa ayudando con la cena cuando escuché a Michael hablando por teléfono en el patio. Sí, mi suegra vive sola. Se está volviendo muy dependiente. No, no está enferma, pero ya sabes cómo son a esa edad. Sí, estamos viendo opciones para llevarla a un lugar apropiado. Me quedé helada detrás de la puerta. Mi propio yerno planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Esa noche no pude dormir. Había dado toda mi vida, todo mi dinero, todo mi amor a esa familia, y ahora era solo un estorbo del que querían librarse. Pero ellos no sabían algo muy importante sobre mí. Algo que había mantenido en secreto durante décadas. Mi madre, antes de morir, me habló de una propiedad familiar en Nassau, Bahamas, que heredé al cumplir 70 años. Era un condominio frente al mar que había estado rentado durante décadas. El dinero se había ido acumulando en una cuenta que nunca toqué. También tenía inversiones que hice con la herencia de mi tía Lucille, que murió sin hijos y me dejó todo, bonos, acciones, certificados de depósito, dinero que creció silenciosamente mientras yo vivía con mi modesto cheque del Seguro Social. En total tenía casi $400.000 que mi familia desconocía por completo. Pensaban que era una anciana pobre que vivía de la ayuda del gobierno. No sabían que había estado financiando discretamente su vida cómoda durante años, no por necesidad, sino por amor. Pero después de la humillación del Día de las Madres, algo se rompió dentro de mí para siempre. Era hora de que conocieran el verdadero valor de Grace. Esa tarjeta cruel fue mi despertador. Me quedé despierta toda la noche del Día de las Madres, sosteniendo la tarjeta con manos temblorosas. Las palabras resonaban en mi cabeza: "You're a heavy burden. No one wants you here". Pero conforme las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo extraño empezó a suceder. La tristeza se transformó en algo más poderoso. Claridad. Determinación. Por primera vez en décadas veía mi situación con total honestidad. No era una carga. Era yo quien los mantenía a flote. Me levanté lentamente y fui a mi habitación. Saqué una caja de madera del cajón que no había abierto en meses. Dentro estaban todos mis documentos importantes, estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión. Mientras revisaba los papeles hice unos cálculos mentales que me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años le había dado a Daniele y Michael exactamente $67.000. $67.000 que recibieron como si les correspondieran por derecho, mientras me trataban cada vez peor. El enganche de su casa, $25.000. La boda, $12.000.
Ayuda mensual durante 2 años, 12.000. Las computadoras de los niños, 2.000. Reparación del auto, 4.000. Remodelación de la cocina, 8.000. Y cientos de gastos pequeños que sumaban 4.000 más. Mientras tanto yo seguía viviendo en la misma casa modesta, usando el mismo vestido verde los domingos, caminando al supermercado para ahorrar gasolina. Pero lo que más dolía no era el dinero. Era recordar cómo había cambiado su trato hacia mí. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor hace 6 meses. Llegué temprano para ayudar a decorar como siempre, pero cuando toqué la puerta Michael abrió con cara de fastidio. Grace, la fiesta empieza a las 3. ¿Por qué vienes tan temprano? Pensé que podía ayudar con los preparativos, dije sonriendo. No necesitamos ayuda. Daniele tiene todo bajo control. Detrás de él vi a su madre, Brenda, colgando globos en el salón. A ella sí la habían invitado a ayudar. A mí me trataban como a una visita inoportuna. Puedo esperar afuera hasta las 3, murmuré sintiéndome humillada. No seas dramática, mamá, dijo Daniele apareciendo desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Puedes quedarte, pero no entres a la cocina. Sabes que te confundes con las recetas. Que me confundo con las recetas, yo, que había cocinado para esa familia durante décadas. Ese día me senté en un rincón del patio como una extraña en la fiesta de mi propio nieto. Vi cómo Brenda ayudaba con la comida mientras los invitados la felicitaban por el pastel que había horneado. Mientras tanto yo, que había pagado la mitad de los gastos de esa fiesta, fui completamente ignorada. Cuando llegó la hora de cantar cumpleaños feliz me quedé atrás mientras todos formaban el círculo alrededor de mi nieto. Nadie notó que no estaba en las fotos familiares. Más tarde esa noche mi nieto se me acercó mientras yo recogía discretamente platos sucios. Abuela, ¿por qué estuviste tan callada hoy? Estaba cansada, mi amor, mentí. La abuela Brenda dice que ya eres muy mayor para fiestas grandes. Las palabras del niño me cortaron como cuchillos. Brenda, que solo era 3 años menor que yo, le decía a mis propios nietos que yo era demasiado vieja. Pero aún después de esa humillación seguí dándoles dinero. Seguía ayudando, seguía esperando que las cosas mejoraran. Qué tonta había sido. También recordé la Navidad pasada. Había comprado regalos caros para todos, una bicicleta nueva para el mayor, una tableta para el menor, perfume francés para Daniele, una herramienta eléctrica que Michael había mencionado que quería. Gasté casi $3.000 en esos regalos. La víspera de Navidad llegué con las manos llenas de paquetes bellamente envueltos. Los niños corrieron emocionados hacia mí, pero Daniele rápidamente los llamó. Niños, pongan los regalos de la abuela debajo del árbol con los demás. Los abrimos todos mañana. Mis regalos se perdieron entre la montaña de paquetes que ellos mismos se habían comprado. Cuando llegó la hora de abrirlos nadie mencionó quién había dado qué. Los niños dieron las gracias vagamente a todos por sus regalos. Lo más doloroso vino después. Yo también le había traído a Daniele un regalo especial, un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua, valiosa y llena de historia familiar. Mamá, está muy bonito, dijo Daniele sin siquiera probárselo. Pero sabes que no uso mucho joyería. Mejor guárdalo para cuando los nietos sean mayores. Me devolvió la cajita sin siquiera abrir el broche para ver las perlas de cerca. Yo había imaginado ese momento durante meses, pensando en cómo se vería mi hija luciendo las mismas perlas que habían adornado a 3 generaciones de mujeres de nuestra familia. Esa noche, en mi casa vacía, lloré abrazando la cajita de perlas. No era el valor monetario lo que dolía. Era la total indiferencia hacia algo que venía de mi corazón. Pero la gota final fue hace 2 meses cuando agarré la gripe. Estuve en cama una semana con fiebre de casi 39 grados centígrados.
No podía cocinar, apenas podía levantarme para ir al baño. Llamé a Daniele para pedirle si podía traerme algo de comer o al menos preguntar cómo estaba. Ay, mamá, estamos súper ocupados ahora. Michael tiene un proyecto grande en el trabajo y yo estoy con turnos dobles en el hospital. ¿No puedes pedirle a alguna vecina? Pero hija, apenas puedo caminar. Mamá, ya no eres una niña. Tienes que aprender a valerte por ti misma. No podemos venir corriendo cada vez que agarras un resfriado. Un resfriado. Tenía fiebre alta y lo llamó resfriado. Colgó y no volvió a llamar en toda la semana. Fue la señora Johnson, mi vecina de 82 años, quien me trajo sopa casera y se aseguró de que tomara mis medicinas. Una mujer que apenas conocía me mostró más preocupación que mi propia hija. Cuando por fin me recuperé y volví a mi rutina de visitar a la familia, nadie preguntó cómo había estado. Fue como si esa terrible semana nunca hubiera pasado. Y ahora, sentada con esos documentos bancarios frente a mí, entendí con dolorosa claridad cuál era mi verdadero lugar en la vida de mi familia. No era la abuela querida. Era el cajero automático emocional. Cuando necesitaban dinero, ahí estaba Grace. Cuando necesitaban niñera gratis, ahí estaba Grace. Cuando necesitaban un chivo expiatorio para sus frustraciones, ahí estaba Grace. Pero cuando Grace necesitaba amor, cuidado, respeto o simplemente una llamada durante una enfermedad, Grace no existía. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi vieja laptop y entré a mi banca en línea por primera vez en meses. Tenía que hacer cambios importantes. Primero, cancelé la transferencia automática de $500 mensuales a la cuenta de Daniele. Segundo, cerré la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias familiares y que solo ellos usaban. Tercero, cambié mi testamento. Todo lo que tenía destinado para Daniele y Michael ahora iría a una fundación para ancianos abandonados. Y cuarto, hice algo que nunca pensé que haría, compré un boleto de avión. Era hora de conocer esa propiedad en Nassau que había heredado. Era hora de empezar la vida que me merecía. Pero antes de irme iba a asegurarme de que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido. Era martes por la mañana cuando ejecuté mi plan. Había dormido solo 3 horas, pero por primera vez en años me sentía completamente despierta, completamente decidida. Me vestí con mi traje gris más elegante, el que compré para la graduación universitaria de Daniele pero que apenas había usado. Me maquillé con cuidado y me hice un moño sofisticado. Quería verme como la mujer poderosa que realmente era, no como la ancianita necesitada que ellos creían. Primero fui al banco. Mi asesor financiero, el señor Henderson, se sorprendió de verme tan temprano. Señora Grace, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hacer varios cambios importantes en mis cuentas, dije con voz firme. Durante las siguientes 2 horas reorganicé por completo mis finanzas. Cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Daniele. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto 3 años atrás. Transferí dinero de mis inversiones a mi cuenta de cheques principal. ¿Está segura de estos cambios, señora? Preguntó el señor Henderson claramente preocupado. Son movimientos muy grandes. Completamente segura. Es mi dinero y puedo hacer con él lo que quiera. Luego fui a la oficina de mi abogado, el señor Franklin, que había llevado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Necesito cambiar completamente mi testamento, anuncié sin preámbulos. El señor Franklin, un hombre mayor que me conocía desde que Daniele era niña, se quitó los anteojos y me miró preocupado. Grace, ¿estás bien? Esto es un cambio muy drástico. Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años veo las cosas con total claridad. Le expliqué exactamente lo que quería. Todo lo que tenía destinado para Daniele y Michael ahora iría a una fundación para ancianos sin hogar.
También establecí un fideicomiso para mis nietos al que solo podrían acceder al cumplir 25 años y solo si mantenían contacto genuino conmigo, no por obligación familiar. Grace, ¿no crees que deberías pensarlo unos días más? Estas decisiones son irreversibles. He tenido 74 años para pensarlo, señor Franklin, y los últimos 5 años me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Firmé los documentos con mano firme. No había temblores, no había dudas. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. Había investigado toda la noche mi propiedad en Nassau. Era un condominio de 3 habitaciones en una zona preciosa. Había estado rentado durante años por una empresa administradora, generando ingresos que se acumulaban en una cuenta bahameña que nunca había tocado. Quiero volar a Nassau este viernes, le dije a la agente de viajes. ¿Es viaje turístico, señora? No. Es un viaje de liberación. Compré un boleto en primera clase. Si iba a empezar mi nueva vida, lo haría con estilo. Pero antes de irme tenía que hacer una cosa más. Tenía que escribir las cartas. Llegué a casa al mediodía y me senté en mi escritorio. Saqué un papel con membrete elegante que había comprado años atrás pero nunca había usado. Era hora de explicarles a mi familia exactamente qué había pasado. La primera carta era para Daniele. Mi queridísima hija. Para cuando leas esta carta, yo estaré camino a Nassau, donde viviré en la propiedad que heredé de la familia y que tú desconocías. He decidido cortar todo apoyo financiero que les he estado dando durante los últimos años. Los $500 mensuales que recibías han sido cancelados permanentemente. La cuenta conjunta que usaban para emergencias ha sido cerrada. No lo tomes como un castigo, sino como una lección de independencia que debí enseñarte hace mucho tiempo. Durante décadas te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor incondicional. Pero en algún momento decidiste que era una carga en lugar de una bendición. La tarjeta del Día de las Madres fue simplemente la gota que derramó el vaso. Pero el problema empezó mucho antes, cuando dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como tu sirvienta personal y tu banco privado. He cambiado mi testamento. Mi herencia ahora será entregada a personas que realmente valoran la generosidad y el amor familiar. Tus hijos tendrán acceso a un fideicomiso cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran que pueden mantener una relación genuina conmigo. No me busques por dinero. No me llames para pedirme que regrese. No envíes a los nietos a manipularme emocionalmente. Si realmente quieres recuperar a tu madre, vas a tener que demostrar que me valoras por quien soy, no por lo que puedo darte. Tu madre, que por fin aprendió a valorarse a sí misma. Grace. La segunda carta era para Mako. Michael. Nunca te vi solo como mi yerno. Te acepté como el hijo que nunca tuve, pero tú me convertiste en la suegra incómoda de la que querías deshacerte. Escuché tu conversación telefónica hace 3 meses cuando hablabas de buscar un lugar apropiado, para llevarme como si fuera un mueble viejo que estorba. Lo que no sabías es que el lugar apropiado siempre estuvo en mis manos. Tengo una propiedad en Nassau, inversiones que generan más dinero del que tú ganas en un año y la libertad financiera para vivir donde y como yo elija. Durante años financié silenciosamente su estilo de vida cómodo. Pagué reparaciones, ayudé con gastos, cubrí emergencias. Lo hice por amor, no por obligación. Pero tú interpretaste mi generosidad como debilidad, mi disponibilidad como dependencia, mi amor como molestia. Ahora tendrán que valerse por sí mismos. Cuando terminé las cartas, las puse en un sobre y las dejé sobre la mesa de centro, listas para ser descubiertas. Luego me senté en mi sala, sonriendo. Me había tomado 74 años, pero por fin había aprendido la lección más importante de mi vida. Tú le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesta a aceptar. Durante décadas acepté migajas de amor porque tenía miedo de estar sola. Pero resultó que estar sola era infinitamente mejor que estar con gente que no me respetaba.
Y ahora que había aprendido eso, ya no estaba realmente sola. Estaba libre. Me iba a Nassau. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba emocionada por mi futuro.